Entonces, bueno, pues empezaré con una pequeña anécdota que, bueno, pues antes había un padre muy, muy flojo y pereza. El padre, bueno, nada en la tarde ni en la noche. Y bueno, pues tuvo que llegar el día en que fallecía. Y antes de fallecer le comentó algo a su hijo. Le dijo, hijo, tengo que comentarte, te voy a compartir algo para que seas exitoso, tengas siempre éxito en la vida. Entonces le dice, hijo, cuando alguien te diga, estudia, ¿qué significa, hijo? Significa que es tu día. Ajá. Bueno, voy a compartirles una pantalla, esta parte sobre verdad y mentira. Lo que es como en hebreo. Bueno, pues la parte de se dice Emet y está escrita por Aleph, por Mem y por Taf. Sheker, Shin, Kuf y Resh. Si vemos Sheker. aquí, estas dos palabras están, Sheker, sí, están compuestas, las dos palabras están compuestas por 3 letras. Ajá. ¿Qué es lo que nos está dando a entender el Emet y el Sheker? Aquí todo lo que es el, desde la Aleph hasta la Taf, son 22 consonantes y bueno, aquí lo que es la primera, el Aleph, Men, es la de en medio, tenemos una palabra de inicio, medio y final. La que sigue, que es Sheker, ¿dónde vamos a encontrar? Sheker, que es la Shim, la Kuf. Sheker, ¿qué nos está dando a entender? Nos está enseñando que la mentira ya no es algo cotidiano, ya que se encuentra con facilidad. Aquí dentro del alefato, pues lo encontramos con facilidad. Sin mentira, pues es fácil. Comparación del Lemet, a comparación, pues bueno, vamos a tardar un poquito más en nos vimos en un mundo predispuestos o declives a los tratos honestos entre personas. Esta parte del cheque, vamos a analizar lo que son las palabras, cómo están escritas. Si yo a Emmet, igual que Sheker, Emmet tiene base, tiene equilibrio. Es decir, Emmet tiene como dos patitas y la dos. Es decir, si nosotros nos paramos en nuestros pies con los dos, pues si llega una persona y nos empuja, no va a ser tan fácil que nos caigamos. Así el M tiene sus dos bases. Ajá. Vamos con Sheker. Sheker, otros igual, nos paramos, pero ahora sobre un solo pie, y llega una persona y nos empuja, pues vamos a caer, lastimar. ¿Qué nos está? La mentira no tiene bases, no tiene sustentos como la verdad. La verdad siempre es ahí, a comparación de la mentira. Ahora, hay 3 cosas que nos llegan a la verdad, que es la envidia. Envidia en hebreo se dice sarut ain.
O sea, que mi ojo, el line, mi ojo va a estar viendo personas, va a estar zapatos, qué bonito o qué trabajo tan bueno tiene él, que cada quien tiene lo que merece. Y entonces aquí en la parte de no le va a dejar ver lo que en verdad. Es como ese dicho que dice, ya lo ves cuando lo tienes perdido, más o menos así. Entonces ahí sí vas a poder ver. También otra cosa que ciega es el deseo, es el lirzo en hebreo. Es verlo. Un ejemplo, si una persona que fuma, el doctor ya le dice, pues ya no puedes fumar porque tus pulmones están muy delicados, pero la persona por ese deseo de fumar hace cosas y no va a poder a él mismo que eso le está haciendo daño. Esa es otra cosa que ciega. Y por último, son la búsqueda de honores. Es decir, si yo voy a un lugar y yo quiero que me reconozcan, eso es tener soberbia. No voy a ver en sí mis errores, no voy a aceptar también mis errores. Entonces, esta también búsqueda de honores también ciegan lo que es la verdad. Entonces, consejos para ver lo que es la verdad. Uno de ellos, bueno, pues es la humildad. Ser humilde no es que tengamos una baja autoestima, sino reconocer unas cosas. Todos somos humanos y pues fallamos. Y entonces está esta parte de humildad, de reconocerlo, de que fallé. No esa soberbia, sino reconocer, porque por eso se dice también ese dicho de que digas palabras dulces, que porque en un momento, pues, otras son fijarnos metas. Fijarnos metas para esta tiene, sino nosotros. Si nosotros queremos estudiar a lo mejor dedicando a eso todos los días. Un ejemplo es como cuando vamos al mar y nosotros dejamos nuestras toallas, todas las cosas a veces nos mueve, pero cuando volteamos a ver nuestras cosas, ya estamos como un poquito alejados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alinearnos a nuestra meta y no perdernos, que por hizo frío, hoy no, porque hoy no quiero estudiar porque tengo mucho frío. Y amaneció nublado. Los días nublados no me gustan, no, sino seguir nuestras. La otra parte son las oraciones o las plegarias. Esto ya es más espiritual. Las plegarias a ver lo que es la verdad. Hay cosas que a veces tenemos, sabemos que hay un salmo, hay una oración muy bonita en lo que estén oleando. Yo nada más me voy a enfocar en lo que dice en el número 11.
que dice, Oreni, que significa, enséñame eterno tu camino. Ojalej va a mi teja. Andaré en tu verdad. Enséñame tu camino para que ande en tu verdad. Esto nos ayuda también espiritualmente y físicamente a andar en la verdad. Y por eso nos hace tener mucha información. Si yo quiero ver algo, tengo que también con una vez a mí, ¿por qué mis niños tenían miedo a las arañas o a la oscuridad? No sé si les ha tocado de lo que son, de ahí, si lo ves en la noche con la luz apagada, ¿qué estás viendo? Estás viendo realidad de lo que es el Titanic, la mayoría vio Titanic. Cuando ves el Titanic, no se quedó ahogado. Es una realidad no verdadera. Entonces, aquí los niños se crean de verdad falsa. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia entre miedo y temor? Una película de unas arañas, que las arañas los atacan, entonces cuando vean una araña de verdad, pues me van a gritar o me van a espantar. Ahí está lo que es para que hay que estudiar qué arañas nos hacen daño, qué arañas no. Por temor, esta araña no la haga, va a hacer daño a mi cuerpo. Eso es imposible, eso es algo irreal. Por eso hay que estudiar para nosotros tener información y de ahí llevar a cabo formas. En la parte espiritual, bueno, pues es estudiar y vivir. En esta parte, que es la parte del Shema Israel, que pasada, escucha, Shema Israel, ¿qué nos está diciendo? Entiende, interioriza que la verdad es una. Ok, aquí voy a decirlo. Adonai Ejat. Vemos que la palabra Ejat es uno. Ejat, aquí ya tenemos. Si nosotros separamos nuevamente Emet, que es la verdad, la Het, tenemos lo que es Jaim. Lo que es el Camper. Ajá. Entonces, ¿a dónde vas a ir conduciéndote? A una de camino de mentiras, en el cual te va a dar desgracias, te va a dar penas, te va a dar muerte por el mismo mentira que has dicho. ¿En dónde es donde quieres estar? Bueno, pues no sé, esta parte del hebreo es cómo está constituido lo que... Ajá. Muy bien, Gaby. Que se corta mucho tu micrófono, ¿eh? Entonces vieron algunas partes, sé que quedaron. Ejat, el último, es el que derivan las palabras Ejat, ¿verdad? Es uno, como verdad, vida y camino. ¿Sí? Tienes ahí las palabras Derek, camino, Jaim, vida y Emet, verdad.
es Sí, derivado de ahí. Muy bien, pues ese es el camino de la verdad, pudiéramos decir que la vida, ¿verdad? Pero como lleno de virtudes, ¿no? Para Claro, adquirirlo. sí, 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 por supuesto. Esa es, diríamos, una parte culturalmente olvidada en este momento, ¿no? Bastante, bastante, yo creo, ¿eh? Las virtudes parece que ya no son el punto principal de la vida del ser humano. Lo fueron. Y Había, tampoco había ya como un entre, requisito, ¿no? Porque oh, ya mira, entonces es un mundo de no verdad. en la antigüedad griega, la preocupación del griego de toda su vida, su preocupación principal Ajá. era la virtud, ser virtuoso. Esa era la búsqueda, ¿verdad? Ser virtuoso dentro de las virtudes, la virtud principal era el ser bello y bueno. Kalos kai agatos en el griego. Bello y bueno, kalos kai agatos. Y para la Edad Media ya no fue la virtud, ya fue la santidad. Entonces, el afán de la vida del hombre de la Edad Media era ser santo, la santidad. Pero esa feliz historia también terminó y dio paso ya para el siglo XVII a la modernidad. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el afán del hombre moderno? ¿Cuál es? La virtud ya no, El la éxito santidad, económico. el dinero, ¿sí? El éxito económico. Exactamente, ahora el que impera pues es el dios que los griegos le llamaban el dios El dios Mamón, Mamón. exactamente. Pues muy bien, gracias Gaby por la aportación de las palabras del hebreo. Sin duda alguna, pues siempre revelan y traen más cosas y verdades que pueden estar ocultas, ¿verdad? Desocultar, eso es también la verdad que se hablaba en el término griego de aletheia. De la palabra Aletheia. griega es aletheia, ale, correr, correr o destapar el velo. Aunque también aparece correr, destapar, develar, y hay otra palabra ahí griego en aletheia que es teos, Dios, ¿sí? Desocultar al ser, pudiéramos decir con las Ujú. palabras de Heidegger. Veritas, veritas en el latín, verdad, ¿sí? Veritas, decía Aristóteles, ya retomado por Tomás de Aquino, veritas adequatio intellectus et rei. Lo cual quiere decir, pues la verdad es la adecuación o la correspondencia entre el intelecto y las cosas. Teníamos eso. Pero pues, es otro de los términos. Veritas en latín, aletheia en el griego, emet en el hebreo, que es muy importante. Otra palabra que aparece tal vez con relativa frecuencia es aistesis, que es verdad, pero como percepción. ¿Sí? Si yo ¿Verdad percibo, psicológica? pues sí, como percepción sensible, si yo veo entonces este árbol que está frente a mí, entonces es verdadero. Yo hasta no Sí. ver, no creer, ¿verdad? Y entonces ahí estaba aistesis, una palabra menor acerca de verdad. Y Ujú. asombrosamente yo creo que también en el náhuatl de los antiguos mexicanos aparecía la palabra nestlilistli, 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 que también llevaba el sentido de estar bien enraizado, firme, parado, ¿sí? Es las características que tienen las palabras, estar firme, firme, bien, quería decir bien enraizado, un árbol que está con las raíces profundas, pues difícilmente lo van a tirar
va a ser tirado por un viento, ¿verdad? Entonces, pues también todas las palabras relativas a mentira, ¿verdad? Sheker, ya la vimos ahí con la exposición de Gaby, muy interesante y muy reveladora porque están juntas, lo cual nos indica que es muy fácil mentir y es muy fácil encontrar mentiras si vivimos en un mundo de mentiras. Hay regiones particulares, ámbitos donde la mentira pues es la reina, ¿verdad? Ese sería el caso de la política. Con mucha razón lo había escrito este texto de Hannah Arendt, la mentira y la política, un texto de ella, o La mentira en la política de Jacques Derrida también, historia de la mentira de Derrida, una parte, una región importantísima, pero sabe que el otro lado, que es la ciencia, tampoco queda tan libre, ¿sí? Tampoco está libre. Y vamos a verlo eso con la opinión que da Federico Nietzsche. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces, para organizar nuestro tema, diríamos, siguiendo a Tomás de Aquino, la primera forma de verdad será la verdad esencial. ¿Sí? La verdad esencial es la adecuación entre el pensamiento del creador y las cosas creadas. Sería la esencia de la verdad como las verdades absolutas, esenciales, verdaderas, por supuesto. Pero luego sería la verdad lógica. ¿Sí? La verdad lógica, ¿sí me escuchan bien? ¿Me dicen? Sí, sí, muy bien. Muy bien. La verdad lógica es la que acabamos de citar, ¿verdad? Veritas, adequatio intellectus et rei. O sea, la verdad es la adecuación entre el intelecto y las cosas. Es la verdad lógica. La verdad, digamos, que se trabaja en la ciencia. Y tenemos un tercer tipo de verdad, que sería la verdad moral, la verdad ética, o hoy le llamamos verdad por consenso, que es la adecuación entre el pensamiento de uno con el pensamiento de los otros. Y es una de las más fuertes, ¿eh? La verdad por consenso. Entonces, pues mucho las opiniones de los filósofos actuales, todavía como Habermas, pues se plantean mucho la cuestión de la adecuación del pensamiento por consenso. Y la ciencia también ha caído eso, ¿verdad? Desde los escritos aquel de las revoluciones científicas, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Ella decía, bueno, pues, ¿qué es la verdad? Está dado por un paradigma, ¿sí? Lo que la comunidad científica dice, eso es. Si hay un acuerdo, ¿sí? Y se busca el famoso acuerdo por todos lados. Esta es la tercera forma. Pues bien, entonces, también cuando nos vamos a ver la parte de la mentira, pues vamos a proceder hacia la historia. Y uno de los primeros momentos, o quizás el primer momento, desde la teoría de la creación, si alguien quiere cerrar su micrófono, Hawái, ¿verdad? Decía, desde la historia bíblica, encontramos entonces el famoso pasaje de la caída del hombre, del pecado original. Llega la serpiente, la cual le dice a Eva, come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es grato para los sentidos. La mujer contesta, no, Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol porque moriríamos y que tampoco lo tocáramos. Fíjense, muy importante esto y muy revelador, porque
Cuando Dios dio la orden, la prohibición de comer del árbol, dijo, no comerán de ese árbol, porque morirán. Mas no dijo, no lo toquen. Cuando la mujer le dice a la serpiente, entonces, no podemos comer de él porque moriremos y que no lo tocáramos, en ese momento que ella inventa, ¿sí? Cual no estaba. La serpiente astuta dice, ahí va a tomar una verdad, pues no es cierto, dice, sabe Dios que no van a morir. Ven, toca el árbol y te vas a dar cuenta que no te va a pasar nada. ¿Sí? Y efectivamente toca el árbol, dice, pues no, no pasó nada. Entonces, la segunda debe ser verdad. Sabe Dios que no van a morir, se les van a abrir los ojos. Qué importante. ¿Por qué? Porque como que estaban en la creencia, ¿verdad? Otro punto muy importante, la creencia. Estaba en la creencia de que si comía el fruto prohibido, inmediatamente caería fulminada. Le dice la serpiente, no, sabe Dios que no van a morir, se les va a abrir los ojos. Y entonces, pues comió del árbol y le dio a su marido, ¿verdad? ¿Y qué pasó entonces? ¿Murieron? ¿No murieron? No, inmediatamente no murieron. Ahí podríamos ya poner en consideración quizás alguna duda. ¿Quién mintió? ¿Dios o la serpiente? ¿Quién cree? No te escucho, Mando. Mintió la mujer que dijo no tocar, Ah, había sí, bueno, más que mintió, transformó. mira, te voy a decir que inventó. Pero ahí no sería una mentira, sería una No, invención. es una invención, algo que no está en la naturaleza de uno, es lo que inventa. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, sabe Dios que no morirán, se les va a abrir los ojos. Y cuando comieron del árbol, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos. Entonces dirás, ¿quién mintió? ¿La serpiente o Dios? Porque ese sería el fin de toda la historia del Génesis bíblico, de la creación. No, Dios no mintió. Quien mintió fue la serpiente. ¿Pero cómo? Si era una verdad, se les abrieron los ojos. Sí, pero sí murieron, porque perdieron la inmortalidad. Ahí Así estaba es. la idea, ¿sí? Pero la serpiente sabía cómo adivinar, como habíamos dicho en las clases pasadas, los actos de habla, ¿sí? Aquí también, esto de verdad y mentira se ve desde esa luz de los actos del habla de Austin. Y bueno, entonces, de ahí podríamos sacar esta conclusión. ¿Y cuál es el verdadero arte de mentir? Es hacer un artista, parece un maestro de la mentira. ¿Con qué la engañó? ¿Con qué engañó a la serpiente a Eva? Con verdades. Mentir con verdades. Mentir con verdades es el arte de engañar. ¿Sí? Fíjense qué importante, ¿verdad? Que se va descubriendo a través de eso. Y el análisis todavía iría más. ¿Por qué la mujer dijo que no lo tocaran? Si consideramos esto como una invención, como decimos, no inventes, ¿verdad? Como una invención, es algo que le añade que no está en su naturaleza o no está en la naturaleza del propio hombre. Y entonces tenemos ahí el astuto. ¿Quién era la serpiente? Samael, el astuto, ¿verdad? El daimon, el demonio o el satán. Y entonces tenemos el astuto, el inteligente también, porque de ahí viene, ¿sí? Esto de la cuestión de la inteligencia, pues lo ve muy bien Federico Nietzsche, ¿sí? Entonces, sobre la historia de la mentira venimos y el hombre por naturaleza, diríamos, es un ser más bien que
que sea un Homo sapiens, un Homo faber, un zoopoliticón, como decía Aristóteles, pues más bien es un ser mentiroso, ¿verdad? Claro. La ¿Cómo mentira se nos dice en persigue. latín? ¿Es Eh, homus qué? ¿Homus mentiroso? ¿Cómo se dice? pues sería la mentira, se fue ahorita el nombre de mentira en latín, ay, porque proviene también de mente. Y te has de acordar lo que decía Jacques Lacan. Tras la mentira de la conciencia o de la mente, se encuentra la verdad de lo inconsciente. ¿Sí? Y lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. Sí. Sí, exactamente, las palabras lacanianas. Y es esto, ¿verdad? Mente, mentira. Por eso Freud no se fue directamente al análisis de la conciencia en primera instancia, sino de lo inconsciente. Bueno, esto en cuanto Miento, a lo luego mentira, existo, ¿no? sí, siguiendo a Descartes, Decía ¿verdad? Lacan, ¿no? Miento, Miento, luego existo. sí, pues es la mentira. Y podemos ver la historia de la mentira en varias partes, incluso entre los grandes patriarcas, ¿verdad? Quizás cuando le dice Abraham al faraón que iba con Sara, su esposa, que era muy bella, le digo, no, pues, si le digo que es mi esposa me van a matar, le voy a decir que es mi hermana. Y engañó al faraón, ¿verdad? Mintió. Pero ¿hasta dónde y qué tipo de mentiras hay? ¿Qué clasificación de mentiras? Bueno, Órale. para esto, pues pasemos a ver algo a Federico Nietzsche, ¿sí? Déjenme compartir este texto de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Escrito en 1873. A ver, me dicen si lo ven, por favor. No, No se alcanza a ver. ahí está. Ya está. Muy bien. Sí se ve. Bueno, este es un bello texto que fue publicado 3 años después de muerto de Federico Nietzsche. Fue escrito en 1873 y se publicó hasta 1903. Pero cuentan que Federico Nietzsche llevaba siempre este ensayo de muy poquitas páginas en su ropa o en su portafolio, y no lo publicó en vida, pero fue determinante para la publicación de los siguientes textos, como fueron la genealogía de la moral, por ejemplo, que está lleno de cosas. Y fíjese lo que dice, muy interesante a la entrada. No vamos a ver todo el texto, aunque son muy pocas páginas, porque requería de otro foro, ¿no? Que nos gusta. Propongo que lo des, Eh, que lo revisemos, sí, si quieren luego lo podemos revisar. porque ¿Sí? es fundamental, ¿no? Es fundamental. Dice, en algún apartado rincón del universo Rincón del desperdigado universo. en innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en que animales astutos inventaron el conocer, ¿verdad? Por eso le decía lo del invento. Animales astutos. Quizás en otra versión, en otra traducción dice animales inteligentes, ¿sí? Pero pueden caber los dos, animales astutos o inteligentes. Astuto y inteligencia va igual. ¿Qué hicieron? Inventaron el conocer. Bueno, entonces, el conocer que se da por medio del lenguaje. Inventaron el lenguaje. Por lo tanto, esto quiere decir, el lenguaje no es una propiedad intrínseca del ser humano, ¿verdad?
no es algo de la naturaleza del mismo ser humano, sino es algo que vino a hacerse, inventarse por el propio hombre. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el lenguaje. Por supuesto que sin la maduración de las cuerdas vocales y las disponibilidades del cerebro, el hemisferio izquierdo cerebral, área del lenguaje, pues no fuera posible articular palabra. Necesita una base biológica, pero no es su naturaleza como tal, es un invento. ¿Y por qué fue este invento? Entonces se agrega esto, fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal. Lo cual lo podemos decir, fue el minuto más mentiroso de la historia universal. ¿Sí? Pero a fin de cuentas solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció, se heló, y los animales astutos tuvieron que perecer. ¿Sí? Lo cual nos reportaría aquí mucho, ¿verdad?, acerca de cuán efímera es la vida del hombre. Alguien podría inventar una fábula como esta y sin embargo no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano. Dentro de la naturaleza hubo eternidades en las que no existió y cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada, porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es inhumano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo, ¿no? Todo gira sobre eso. Pero si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber que también él navega en el aire con el mismo patos o modo de ser y se siente el centro volante de este mundo. No hay en la naturaleza tan despreciable e insignificante que con un mínimo soplo de aquel poder del conocimiento no se hinche inmediatamente como un odre o como una bota de vino, ¿no? Y del mismo modo que cualquier mozo de cuadra quiere tener sus admiradores, el más orgulloso de los hombres, el más soberbio, el filósofo, quiere que desde todas partes los ojos del universo tengan telescópicamente puesta su mirada sobre sus acciones y pensamientos. Y ahí está el lenguaje. ¿Y por qué fue inventado ese lenguaje? ¿Dónde? ¿Por qué razón? Y un poco adelante pues nos va a comentar esto. El intelecto armado con el lenguaje. Como un medio para la conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales en la ficción. ¿Para qué fue inventado el lenguaje? Para fingir. Una, pues este es el medio por el cual se conservan los individuos débiles y poco robustos, como aquellos que les ha sido negado servirse en la lucha de la existencia de cuernos o de afilada dentadura de los animales carniceros, ¿no? Claro, allá en el mito de Platón, tenemos Prometeo y Epimeteo, ¿verdad? Que Epimeteo pues les da los dones a los animales. Y llega la jirafa, que le dice, te voy a dar un cuello largo para que no te dé mucho trabajo tomar los frutos de los árboles. A los pajaritos le va a dar las alas para que peguen el vuelo inmediatamente. Y a los conejos mucha cría, porque van a hacer pasto de los otros. Y a los tigres, pues una cría. Y ahí estaba, ¿verdad? Y el último de la fila que llegó tarde, como siempre. Porque fue la última creación, fue el hombre. Y cuando llegó, que dijo Epimeteo, ya no alcanzaste, ya se acabó todo. Llegaste tarde. Te quedaste desnudo, sin garras, sin nada. Sin pelo. Entonces, pues seguiría el mito de Prometeo, que fue a robar la ciencia, el fuego, pero
Pues aquí está la razón. Se inventó el lenguaje como un arma por protegerse de este ser débil, ¿verdad? De acuerdo. Este arte de la ficción, de la mentira, alcanza su máxima expresión en el hombre. Sí, pero los animales no mienten. Sí. Pero aquí el engaño, la adulación, la mentira, el fraude, la murmuración, la hipocresía, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento el convencionalismo encubridor, el teatro entre los demás y ante uno mismo. En una palabra, el revoloteo incesante entre la llama de la vanidad es a tal punto regla, ¿verdad? Regla y ley. Entonces, ¿para qué es el lenguaje? Es un arma para protegernos, ¿sí? Y entonces ahí estamos en la mentira. El mentiroso utiliza las legislaciones válidas, las palabras. ¿Para qué? Para hacer aparecer lo irreal como real. Dice, por ejemplo, yo soy rico cuando la designación correcta para su estado sería justamente pobre. Abusa de las convenciones consolidadas efectuando cambios arbitrarios, incluso inversiones de los nombres. Y si esto hace de manera interesada y conllevando perjuicios, la sociedad no confiará más en él. Pero debe haber un arte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente va a creer más en la mentira que en la verdad. Y la verdad le va a hacer algo generalmente insoportable. Por eso los profetas eran apedreados. No querían escuchar las verdades. Preferían la mentira. Y preferimos la mentira si eso nos va a tener conformes, confortados. Y si son verdades, pues siempre y cuando la verdad no nos perjudique y nos tenga en confort. Pero de lo contrario, mejor la hacemos a un lado, ¿verdad? Entonces, el hombre nada más que desea la verdad en un sentido análogamente limitado. Desea las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que conservan la vida. Es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias. Y está hostilmente predispuesto contra las verdades que puedan tener efectos perjudiciales y destructivos. Habría que ver la historia de algunos de los principales profetas de Israel, sobre todo, ¿no? El pueblo los quería precisamente matar. Ahora, pues vamos a ver otra parte muy, muy interesante esto. Entonces, nos dice Nietzsche, ¿qué es la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas, poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones, de las que se han olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y que no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Interesante esto. ¿Qué es esto de la verdad? Otra versión dirá, es una hueste de móvil, de metáforas. Es un ejército. Está utilizando una metáfora también, ¿verdad? Metáforas como condensaciones. Metonimias, desplazamientos. Palabra que desplaza a otra, ¿verdad? Así, por ejemplo, las metonimias es cuando, ¿qué te parece? Te invito, nos tomamos una copa. No, lo que vamos a tomar es el líquido, la bebida, no la copa. Entonces, a veces tomamos la causa por el efecto por la causa, el contenido por el continente, ¿verdad? La parte por el todo o el todo por la parte.
voy a pedir la mano de mi novia. ¿Solo la mano? No, a toda, ¿verdad? Entonces estás tomando la parte por el todo. Debe ser una película, ahí entra un auto a toda velocidad en un túnel y solo ves que sale una llanta ahí solita girando. Un desplazamiento, igual que se den los sueños. Igualito. Teníamos en Freud, ¿verdad? El desplazamiento y la condensación y la elaboración onírica de los sueños. Pasados después a Lacan como metáforas y metonimias, retomando la lingüística de Roman Jacobs. Las metáforas, esas condensaciones y las formas que les damos a las cosas del hombre, antropomorfismos. En resumidas cuentas, pues, relaciones humanas, ¿sí? Retórica. Pero, en cierta forma, pues son metáforas, igual que en la ciencia. Metáforas, solo que metáforas muertas, no metáforas vivas. Metáforas muertas porque de tanto y tanto que decimos esto, pues no la creemos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí ha pasado. Entonces se trata de legitimar algunas cosas que no son legítimas para parecerlas verdades.